Hola, buenas tardes. Soy Diana de Disabilities Rights of New York y hoy le doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Este mes vamos a discutir el Mes Nacional de Veteranos y Familias Militares y hoy tenemos a Johnny Sanabria y Ventura Colón. Johnny es un oficial de servicio y Ventura Colón es el presidente de la organización del Comité Conmemorativo de Veteranos Hispanoamericanos de Western New York. Hola, Johnny Ventura, ¿cómo están hoy? Gracias, estamos bien, gracias. Quería añadirle, Diana, que conmigo está Denis Rodríguez, que es el comandante del único puesto dedicado a los hispanos en Western New York, en la parte oeste, de Gabriel Rodríguez, American Legion Post 1928. Bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, hoy estamos hablando del Mes Nacional de los Veteranos y las Familias Militares. Comencemos hablando de cómo se comenzó a celebrar este mes y cuándo. Diana, esto fue una iniciativa por parte de el YMCA, que tiene un programa especial dedicado a las familias militares. Y ellos comenzaron a reconocer los veteranos y la familia en el 1996. Y lo que sucedió, que tan pronto eso salió a la luz pública, de esa iniciativa del YMCA Armed Forces sección vino el gobierno federal y reconoció ese día como un día nacional en noviembre dedicado a los veteranos, todos los veteranos activos que estaban en el servicio y su familia por los sacrificios que no solamente los militares estaban haciendo y están haciendo hoy en día, sino a la familia, porque la familia también pasan por una serie de sacrificios, porque el esposo, el hermano, la hija, hijo, no están con ellos. Y por eso ese día, este mes de noviembre, dedicado a los veteranos y los familiares, tan importante, darle ese reconocimiento tan especial. Muy interesante esa información. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cuál es la misión y los objetivos del Comité Conmemorativo de Veteranos Hispanoamericanos de Western New York? ¿Y qué servicios ustedes ofrecen? Diana, inicialmente el comité se formó aproximadamente por ahí para el año 2010, 2010, y se formalizó en el 2011. Y la iniciativa era para la construcción del monumento dedicado a los veteranos hispanos, especialmente de la parte oeste del estado de Nueva York. Y ese año del 2011 se hizo el groundbreaking en un parque militar y naval que está en la Marina, al lado del lago, desde aquí de la ciudad de Buffalo. Hay un parque grandísimo militar y ahí nos concedieron un terreno para nosotros construir ese monumento. Como te dije, inicialmente era para la construcción del monumento, pero según pasó el tiempo que se construyó, nos dimos cuenta y revisamos nuestra bylaws del comité para atender una serie de problemas que vimos que tenían muchos de los veteranos hispanos. Y con eso en mente, les ayudamos lo que se llama en inglés case management, manejando los casos de todas estas personas que nos solicitaban ayuda en diferentes formas, sea por servicios médicos del hospital de veteranos. Hay muchos veteranos hispanos que no tenían idea de todos los beneficios a los cuales ellos tienen derecho. Y inclusive estamos hablando de servicios médicos en el hospital de veteranos, para comenzar. Y aparte de eso, está la administración de veteranos,
que es la que da beneficio por cualquier situación que haya surgido, que haya lesionado un veterano durante su servicio militar. Ellos tienen derecho a solicitar beneficios. El trabajo de Johnny como service officer, oficial de servicio, es conseguir a los veteranos cualquier servicio que ellos, o beneficio que ellos necesiten. Y aparte de los beneficios del hospital, también estamos al servicio monetario, del dinero monetario, porque ellos sufrieron alguna lesión, algún accidente, alguna herida en el ejército y tienen derecho a recibir beneficios. Johnny se encarga de hacer ese contacto con las agencias pertinentes para que ellos tengan derecho a sus beneficios y los ayuden con las solicitudes de esos beneficios. Aparte de eso, hay un sinnúmero de agencias, una red de agencias locales y organizaciones que ayudan a los veteranos. Y Johnny, conjunto con el resto de nosotros, hemos podido identificar a muchas de esas agencias y organizaciones para ayudarnos a proveer los servicios a los veteranos hispanos, latinos, que tanto se merecen por su servicio militar. Y parte de lo que hace Johnny también y nosotros, él hace contacto con el congresista de nuestra área para conseguirle las medallas del ejército que no le otorgaron o que se le perdieron, a conseguir el documento más importante de todo veterano, que es la hoja DD-214, que es la necesario para tú, cualquier veterano o familia, conseguir beneficio. Sin esa hoja de licenciamiento, no te pueden atender porque esa es la evidencia de que tú serviste en el ejército militar. Y ese documento es bien importante. Y el trabajo de Johnny es bregar con los familiares y con el congresista, que el congresista, la oficina de ellos, hace las gestiones para conseguir esos documentos tan importantes. Aparte de eso, aquí en el condado, el Erie County Clerks, que vea con la DMV, Departamento de Vehículos de Motor, ellos ponen a la disposición, no sé si lo pueden ver, es un documento que se llama Thank a Vet Discount Program. Y esto Johnny nos consigue esto todos los años, porque todos los años es actualizado y hay como 90 páginas de negocios, de toda clase de negocios, restaurantes, de toda clase de servicios que le dan descuento a los veteranos. Y este libro se lo proveemos a todos los veteranos hispanos para que ellos puedan mirar diferentes servicios que le dan descuento a los veteranos. Aparte de eso está la oficina de Legal Aid Service. A los veteranos también ayudan, pues les proveemos esa información. Está una otra organización que se llama Housing Coalition. La Housing Coalition es para ayudar a los veteranos que no tienen dónde vivir. O si hay un problema que perdieron su hogar o su apartamento, Housing Coalition ayuda a los veteranos a conseguir esos servicios. Aparte de eso, está el Erie and Niagara County Military Family Resource, que es recursos para los veteranos y los familiares, que es distribuido por la Cruz Roja de la parte oeste de Nueva York. Y aparte de eso, trabajamos de cerca, en colaboración con un número de agencias, organizaciones que son veteranos que establecieron estas organizaciones para proveerles servicios a veteranos. Una de ellas se llama Western New York Heroes. Western New York Heroes, nosotros en colaboración con ellos, conseguimos 200 suits de vestir para que los veteranos tuvieran ropa adecuada para ir a las entrevistas. Y esta ropa era nueva. Y repartimos más de 200 piezas para la familia, para los veteranos, para ellos tener. Y aparte, esa misma agencia, Western New York Heroes, que trabaja con nosotros, reparte
comida en cajas toda la semana veterana, gratuita. Aparte de eso, tiene un programa de becas para los hijos de veteranos. Aparte de eso, también ayuda a proveer fondos de emergencia cuando un veterano y su familia pierden su apartamento o no pueden pagar ese mes la hipoteca, lo ayudan con 1 o 2 meses de ayuda hasta que ese veterano y su familia se puede reponer y restablecer su situación económica. Nosotros trabajamos con múltiples agencias aquí en la área. El trabajo de nosotros es identificar todos esos recursos y asegurar que nuestra comunidad veterana latina tenga esos recursos para ellos conseguir sus beneficios. Muchísimas gracias, don Ventura, por toda esta información. Al parecer veo que ustedes proveen muchas ayudas a los veteranos en conexión con otras organizaciones en el área, lo cual es de gran ayuda para que todas las personas hispanohablantes veteranas en el área sepan de este comité. Le iba a hacer la próxima pregunta, que era que cómo el Comité Conmemorativo de Veteranos Hispanos está trabajando para la población de veteranos hispanos, pero usted prácticamente me respondió todo esto. Ahora otra pregunta, ¿qué servicios ofrece el Comité Conmemorativo para veteranos hispanos de Western New York que tienen discapacidades? Ahí, Diana, es parte de lo que ya yo le comenté y le di información. Nosotros, cuando viene un veterano y su familia y se identifican que tienen alguna incapacidad relacionada con su servicio médico, lo primero que tenemos que hacer, que Gianni es uno de los principales personas, recursos para comenzar ese proceso conmigo y con Benny, es que asegurar que la persona tenga su hoja de licenciamiento, el 214. Si tienen eso, entonces los ayudamos a completar, a llenar la solicitud de beneficios por incapacidad. Que eso se encarga no el hospital de veteranos, sino la administración de servicios de Benefits Administration. La Benefits Administration, aquí en la ciudad de Buffalo hay una oficina local. Toda solicitud por incapacidad tiene que ir a esas oficinas. Y ahora actualmente, pues, mucho de ese trabajo se hace online, tú sabes, por el internet. Pues nosotros, cuando completan ese formulario, también hay oficiales en las oficinas locales que nosotros, pues, los llevamos a los veteranos allí y ellos nos ayudan a completar cualquier otro documento necesario para obtener. Tan pronto toda esa documentación esté en las manos de la Administración de Beneficios de Veteranos, ellos para verificar, corroborar las condiciones, lo citan al hospital de veteranos para hacerle evaluaciones. Pues ahí, si es necesario, nosotros acompañamos, aunque ahora no podemos entrar al hospital, pero por lo menos lo llevamos al hospital y ellos entran y van a su cita de evaluaciones para sus condiciones. Y así, pues, los ayudamos en todo lo posible y le damos seguimiento a cada caso, sí, para asegurar que todo esté marchando de la forma correcta. Si necesitamos conseguir otros recursos, otras organizaciones que también ayudan, pues así lo hacemos. Nos ponemos en contacto con todo el mundo para asegurar que cada veterano, latino, hispano parlante, tengan todos esos recursos a la mano para que ellos tengan los beneficios necesarios. Definitivamente muy bueno saber que hay agencias como las de ustedes que están ayudando a personas que lo necesitan. Ahora, ¿cómo puede nuestra audiencia celebrar este mes nacional de los veteranos y las familias militares? ¿Qué podemos hacer para celebrar esto? Comenzando que cada persona oyente de este programa y viendo el programa, que si se encuentran, no importa dónde, con un veterano, que le tiendan la mano y le den gracias por el servicio, para empezar. Además, en cada región del estado de Nueva York, como todo Estados Unidos, hay paradas, hay
diferentes tipos de servicios en la comunidad que son bien anunciados, que el público puede ir a asistir y apoyar las paradas, cualquier otra actividad dedicada a los veteranos, pueden hacer eso. Todo, como te dije, el Día del Veterano en noviembre 11 es una actividad que hay paradas en muchos estados, en muchas ciudades, y también hay otra forma de ayudar a los veteranos y a sus familiares. Como le había adelantado al principio, el YMCA tiene programas dedicados para los veteranos. Donaciones al YMCA y a la Cruz Roja específicamente para esos programas dedicados a los veteranos es de gran ayuda. Además de eso, hay organizaciones como la de nosotros. Nosotros recibimos donaciones del público. Nosotros somos una organización 501c3, sin fines de lucro, registrada con el Estado de Nueva York y federal, que cualquier donación que se hace a este tipo de organización como la de nosotros, las donaciones se pueden deducir en las planillas anuales de rentas internas, de IRS. Pero hay muchas formas, hay muchas organizaciones que siempre están buscando y solicitando ayuda del público a hacer donaciones para ellos poder proveer esos servicios a los veteranos. Así que hay muchas formas de hacer. Bueno, ya saben, toda la audiencia, todos los que quieran colaborar, hacer donaciones, ir a las paradas, eventos. Comencemos por darle las gracias a nuestros veteranos. Cada vez que veamos uno, sepamos de que alguien sirvió al servicio militar. Ahora, algo más que quieran decir ustedes tres antes de despedirnos, algo que quieran que nuestra audiencia sepa, que quieren que lo distribuyamos. Sí, anyway, to show them. Al frente tenemos los banners de nuestro comité, pero quería no extender a todo el público, Estado de Nueva York, que esté viendo este podcast, que por favor, si visitan el área del oeste de Nueva York, que vayan vengan a la ciudad de Buffalo, vayan al Naval Military Park, para que puedan ver nuestro monumento, que es increíble. Este es el monumento dedicado a los veteranos hispanos. Muy hermoso, voy a estar segura de que podamos poner un link. Invito a la gente que visite este monumento, que está muy bonito, está recién hecho y es en honor a nuestros veteranos. Diana, algo más importante también. Es uno de los pocos monumentos en todo el estado de Nueva York que tiene una mujer conjunto con el soldado hombre. O sea, el hombre y la mujer. No hay muchos que son así. Y es una oportunidad que si está en esta parte del estado de ver ese monumento. Y por supuesto tiene todas las banderas de todos los países hispanos para adelante alrededor del monumento. Que eso no se ve, lo tenemos aquí. Lo hace aún más interesante porque no hay discriminación de género. Muchas gracias a los tres, estoy muy agradecida. Gracias a usted. Gracias a ti, a Grace, por darnos esta oportunidad de estar con ustedes y les deseamos bien el resto de la semana. No se olviden, saluda a un veterano. Muchísimas gracias, señor Ventura. Gracias, Jory. Gracias, señor Bernie. Muchísimas gracias y espero volverlos a tener. Que tengan buenas tardes. Gracias. Empire State of Rice con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drrny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rice con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.